Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Yo voy a permitirme compartir mi pantalla para que puedan ustedes ver la presentación que tenemos organizada para este debate. Me confirman, la están viendo, ¿verdad, presidenta? Bueno, quiero comenzar diciendo que varios colegas... Sí, ya la estamos viendo, era que tenía apagado el micrófono, pero ya la estamos viendo. Gracias, presidente. Quiero comenzar diciendo que varios colegas me han estado escribiendo diciéndome que muy largo el debate, que trajimos a muchas personas para que intervinieran. Bueno, esta es una primera prueba. Ustedes tienen dos opciones. La primera es decir que todas las personas que acaban de intervenir son vándalos, delincuentes, personas que han querido destruir nuestra ciudad. O la segunda, entender que hay un problema sistemático en la manera en la que actúa la fuerza pública y reconocerlo. Y reconocer además esto pues no es un pecado ni mucho menos, sino que es simplemente hacer honor a la verdad. Y por eso quisimos invitar a tantas organizaciones de derechos humanos, a tantos jóvenes, a tantas personas, para que intervinieran y para que ustedes mismos, queridos colegas, concejales y concejalas de todos los partidos políticos representados en este hemiciclo, tuvieran la oportunidad de hacerlo. Y me encantó haberlos traído a la inmensa mayoría aquí, al Consejo de la Ciudad, a este escenario que es el único que no se ha reactivado en medio de la reactivación económica de toda esta ciudad. Aquí se puede rumbear, aquí se puede apeñuscar uno en el metro, aquí se puede apeñuscar uno en el Metroplus, pero los concejales no podemos venir a trabajar en el recinto. No podemos venir a trabajar en el recinto. Entonces aquí, en el recinto de la democracia, vinieron muchísimos jóvenes y muchísimas organizaciones de derechos humanos a mostrar cómo los abusos sistemáticos por parte de la fuerza pública merecen una sanción. Creo que hay un micrófono activado, no sé si alguien lo puede desactivar. Puntos del debate. Sí, por favor, desactivar los micrófonos de los no, con excepción del concejal Daniel Duque, a los técnicos. Gracias. Puntos del debate, ya los dijimos en la introducción, un contexto nacional de quién es la responsabilidad, abusos de la fuerza pública en el marco de las protestas de Medellín, rechazos a la violencia y unas conclusiones finales. Yo quiero dejar una constancia muy importante y es que muchas de las víctimas que vinieron aquí a intervenir en este debate están siendo acompañadas por distintas organizaciones de derechos humanos. Desafortunadamente, la Corporación Jurídica Libertad, por ejemplo, una de ellas no pudo acompañarnos el día de hoy, pero digamos muchas de ellas están buscando acudir directamente a la Procuraduría General de la Nación para solicitarles que digamos que ejerzan su poder preferente sobre muchas de estas investigaciones para que no se queden en medio de la impunidad, porque sin ningún lugar a duda las investigaciones internas de la policía no van a terminar en absolutamente nada. Si algo tenemos claro es que todos los controles internos de la Policía Metropolitana no sirven para absolutamente nada. Aquí no hay nadie sancionado y aquí no hay el más mínimo interés de hacer un mínimo de autocrítica, de entender que por supuesto que la policía está cometiendo abusos de autoridad y abusos de la fuerza que merecen todo el rechazo por parte, pues digamos, de este Consejo y de nuestro control político. Y un poco de contexto nacional y local. Las manifestaciones que se realizaron en Colombia en el marco del paro nacional han evidenciado la necesidad de cambios estructurales en la fuerza pública. Esto no es un asunto de unas manzanas podridas. Dejemos de una vez por todas de llamarlo así. Es que casi 40 personas que vinieron aquí a intervenir, no puede ser que las 40 personas sean vándalas que merecían que la policía las agrediera sexualmente o las golpeara en su cara o les quitara sus ojos o las detuviera ilegalmente. Pues a mí me queda muy difícil creer en eso. Por supuesto que ha habido violencia en medio de las manifestaciones y la rechazamos con toda la contundencia, con toda. Pero aquí que no nos vengan a decir pues que es que la policía se está comportando como unas mansas palomas. No es así. Es que escuchen lo que vino a decir aquí la gente, lo que vinieron aquí a decir los jóvenes, lo que vinieron aquí a decir las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que vino a decir la personería. Es que la policía agredió a la personería. Y según informes presentados por Temblores ONG, Indepaz y País a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dice que por lo menos desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo en Colombia hemos evidenciado 20 personas muertas por impacto de armas de fuego activadas presuntamente por agentes de la policía. De las más de 40 muertes confirmadas, por lo menos 20 son por armas de fuego, presuntamente
por miembros de la fuerza pública, por la policía metropolitana y por otras y por la policía en otros lugares del país. 70 personas heridas de impactos por armas de fuego. 16 casos de disparos de armas de fuego en zonas residenciales. Moravia. El caso de Moravia es una cosa de la que más adelante hablaremos y que es absolutamente triste. 37.7% de los disparos activados fueron dirigidos al cuerpo de los manifestantes. Al cuerpo de los manifestantes. Muchos, por supuesto, de esas armas no accionadas por la fuerza pública, pero sí accionadas, como lo vimos en el caso de un señor en el Diamante, custodiados por la fuerza pública. Eso no tiene otro nombre que paramilitarismo. Cuando uno acciona un arma de fuego contra un manifestante y hay fuerza pública rodeando a esa persona, ¿cómo se le llama eso? Y eso merece todo el rechazo de esta corporación. Todo el rechazo. Y ante la ausencia de cifras oficiales, que eso es una cosa absolutamente lamentable, aquí no hay cifras, aquí no nos han dicho, no hemos visto el primer reporte de la administración municipal diciendo cuántos heridos hay, cuántas personas se trasladaron a los ETP. Vamos a hablar ahorita de las cifras de la administración porque la verdad es que dan vergüenza. Entonces, el proceso social de garantías junto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos tienen un reporte de que del 28 de abril al 10 de junio hay por lo menos 1.553 casos de agresiones por parte de la fuerza pública contra manifestantes y eso pues por lo menos atenta contra la Convención Americana de los Derechos Humanos, contra la Constitución Política de Colombia, contra decretos y distintas sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de cualquier organismo que a ustedes se les venga en gana. Y encontramos que en la ciudad, la primera semana, digamos, de manifestaciones fue, por supuesto, la más violenta y en la que, digamos, mayores complicaciones vemos, donde mayores vulneraciones a los derechos humanos se vieron acometidas. ¿Y de quién es la responsabilidad de lo sucedido? Miren esto. Nosotros le preguntamos en el derecho de petición, digamos, en el cuestionario de este debate a la administración municipal, que nos allegaran, por favor, pues digamos, las directrices y las actas que se dieron desde el puesto de mando unificado, desde el PMU. Y lo que nos dijeron es que no se podía. Alegaron la reserva legal. Entonces yo pregunto, ¿por qué alegar reserva e impedir que la gente pueda saber qué fue lo que se ordenó desde el PMU? ¿Por qué no lo podemos saber? La administración del alcalde Quintero acaba de anunciar con un plan absolutamente desfinanciado, porque no sabemos cómo lo van a financiar para el rescate de los jóvenes, que van a crear la Comisión de la Verdad. ¿Va a funcionar así? ¿Sin explicarnos qué fue lo que pasó desde los PMU? Muy difícil saber la verdad si no podemos saber cuáles son las órdenes que se están dando desde el puesto de mando unificado. Y que la primera semana, que fue la más violenta, no contó, oigan bien, no contó con el acompañamiento de organismos internacionales. La violencia bajó cuando la ONU empezó a hacer presencia en el puesto de mando unificado. Eso es un dato, digamos, relevante para tener en cuenta. Entonces es importante recordar que la administración pues no puede seguir diciendo que es que todos son directrices nacionales y decir que es que ellos no tienen nada que ver. No, la alcaldía de Medellín en cabeza del secretario de Seguridad presiden el puesto de mando unificado y dan las órdenes. Y aquí les han preguntado varias veces los jóvenes y yo espero secretario de Seguridad y Administración Municipal y general de la policía que nos respondan esta pregunta ahorita cuando vayan a intervenir. ¿Quién ordenó apagar las luces en Punto Cero y en el Parque de los Deseos? ¿Quién? Que nos digan quién ordenó apagar las luces. Porque las luces no, pues eso no fue un apagón, pues digamos. Eso no es que se fue la luz. Eso no es que se fue la luz. Entonces no puede seguir haciendo carrera, digamos, en la ciudad, que el ejercicio de un derecho constitucional como lo es la protesta es un asunto a tratar como si fuera de orden público. No, eso es un derecho que hay que garantizar y hay que prepararse previamente. Y aquí llevan más de un año embolatándonos con el protocolo para las protestas. El único protocolo que le mostraron a esta ciudad fue un protocolo para meter el ESMAD a las universidades públicas. Ese es el único protocolo que conoce la ciudadanía. Pero aquí no conocemos un protocolo que garantice los derechos humanos en medio de las manifestaciones. En cuanto a las acciones previas para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el 23 de abril el alcalde citó al Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el 27 de abril a la Mesa de Coordinación para socializar actividades que se realizarían en la jornada
del 28 de abril. Yo les hago una pregunta. ¿Las estrategias dadas en este Consejo de Seguridad estuvieron encaminadas a la recuperación del orden público o a la garantía integral de los derechos? Porque son dos enfoques, pues, diametralmente opuestos. Si ustedes abordan la protesta social como un asunto de orden público, entonces están negando que es un derecho fundamental que se debe garantizar o que se debe abordar en óptica, pues, de garantía de derechos. Y la primera semana de las manifestaciones fue la más violenta, por lo cual yo me refiero a algunas preguntas. ¿Cuál es el lenguaje que se manejaba desde el puesto de mando unificado durante la primera semana de iniciadas las manifestaciones? ¿Los operativos implementados se dirigían a neutralizar vándalos o a mediar con ciudadanos que ejercían su legítimo derecho? Es muy distinto el lenguaje, es muy distinto el lenguaje. Porque si aquí vienen a decir que es que las manifestaciones son expresiones de vandalismo, pues entonces están ustedes diciendo que las casi 40 personas que acaban de intervenir son unos vándalos a los que había que tirarles gas, a los que había que capturar, a los que había que judicializar y a los que pues había que meter a la cárcel. Y por último, ¿es acaso por eso que se negaron a entregarnos las actas levantadas en el puesto de mando unificado? Eso sería muy importante tenerlo claro. Y que nos cuenten las secretarías que hacen parte del puesto de mando unificado, ¿quién permitió que a los jóvenes los violentaran en las calles? ¿O van a seguir diciendo que es que eso fue orden del gobierno nacional? Y se van a lavar las manos. ¿Qué han realizado frente a la violencia sexual de la que han sido víctimas las mujeres que se manifiestan? Aquí vinieron varias mujeres. Y miren, la inmensa mayoría de personas que acaban de intervenir son personas que no solo no votaron por mí, sino que no simpatizan conmigo políticamente. No simpatizan conmigo políticamente. Y aquí vinieron varias mujeres a manifestar que hubo violencia sexual contra ellas. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Según la información que recibimos de parte de la administración municipal, las directrices que se toman en el puesto de mando unificado son consensuadas y analizadas por cada uno de los integrantes. Incluso no nos contaron cuántas denuncias han instaurado por estos hechos. ¿Cuántas denuncias han...? O sea, si eso fue un consenso, la manera en la que la fuerza pública actúa en contra de jóvenes y manifestantes, deja mucho que desear entonces la administración. En cuanto a la estrategia de mediación y prevención, que es un asunto muy importante, porque es que antes de entrar y de actuar con la fuerza pública, lo que hay que hacer es llevar canales de mediación. Y lo que hemos visto y lo que hemos conversado con distintos organismos defensores de derechos humanos y además con organizaciones internacionales, es que una de las grandes falencias que tiene el manejo de la protesta social en la ciudad es que hay falta de mediación, que no hay personas que estén mediando entre la fuerza pública y las personas que se están manifestando. Es más, muchas veces el ESMAD entra sin avisar que va a entrar. El 3 de mayo se instaló una mesa interinstitucional de derechos humanos en la cual participa la Secretaría de la No Violencia, para evaluar las jornadas de movilización y que tienen como fin exponer los reportes y las estrategias implementadas para garantizar los derechos de los y las manifestantes. Porque apenas hasta el 3 de mayo, es que el paro nacional empezó el 28. Es que parecían improvisando. De verdad parecían improvisando. Dentro de estas estrategias nos han hablado pues de la campaña Sin Violencia y nos dijeron que esa fue la gran campaña de la Secretaría de la... Bueno, la campaña Sin Violencia fue una campaña donde 3 cuentas de Twitter pusieron un tweet diciendo #Sin Violencia. Esa fue la gran campaña de cultura ciudadana que implementó la administración municipal para evitar la violencia en las manifestaciones. Entonces yo sí les pido, pues digamos que avancemos mucho más en acciones pedagógicas y que no solamente se queden en tweets del alcalde y del secretario de la No Violencia y de sus 2 o 3 personas en la secretaría. Entonces, ¿cómo saber que las manifestaciones de mediación, negociación y facilitación de la alcaldía de Medellín durante las manifestaciones fallaron? Vamos a nuestro siguiente capítulo. Abusos de la fuerza pública en el marco de las protestas. Y fíjense en esto. Y quiero que le presten mucha atención porque yo creo que esta es la parte más importante de nuestro debate y esto es, digamos, a lo que más esfuerzo le pusimos en la investigación dentro de nuestro equipo. Los traslados masivos al CTP y a las estaciones de policía. Yo le pido, por favor, a todos mis colegas y especialmente a los del Centro Democrático, que son los principales defensores de la fuerza pública y que, a mi juicio, tienen una gran incapacidad de reconocer errores al interior de la fuerza pública. Yo les pido que presten mucha atención a esto que queremos decir acá.
Del 28 de abril al 7 de mayo, según la administración municipal, en una comisión accidental liderada por el concejal Luis Bernardo Vélez, la policía realizó en la ciudad 1.085 traslados por protección. 1.085 traslados por protección. 1.085 traslados, o sea, escuchen esta cifra, pues porque es que no es una cifra cualquiera. 1.085 traslados por protección de la policía. Esto es sin ningún lugar a dudas un abuso desmedido. O sea, la policía está diciendo que había 1.085 vándalos que había que coger y que había que privarlos de su libertad momentáneamente y encerrarlos en un CAI, pues porque presuntamente estaban de vándalos. Y luego esta cifra la modificaron, porque en las respuestas a nuestro derecho de petición nos dicen, ya no que del 28 al 7 de mayo, sino que del 28 al 9 de mayo se realizaron 300 traslados por protección. O sea, se les perdieron, pues, 785. O sea, la misma administración municipal nos dio dos cifras distintas. Y aún, si fueran 300, oigan, 300, o sea, entonces hubo un batallón de vándalos en la calle. ¿Y cuántos de esos están procesados? ¿Con cuántos de esos tienen pruebas directas para demostrar que efectivamente estaban vandalizando? Pues, que nos las muestren. Entonces, en las respuestas anteriores que nos dan en la Comisión Accidental de Seguimiento de las Manifestaciones, nos dicen que fueron 1.085 hasta el 7 de mayo, pero en las respuestas al derecho de petición nos dicen que fueron 300. Entonces, Administración Municipal, por favor, yo les pido que nos digan, pues, entonces, ¿cuál es la cifra? Y miren, aquí les tengo, digamos, a la izquierda, 300 traslados por protección, y a la derecha, en las respuestas que dieron a la Comisión Accidental, 1.085. O sea, esto es, digamos, la incompatibilidad de las cifras es abrumadora, es francamente abrumadora, y estas son cifras oficiales. O sea, ¿cómo va a confiar uno en la oficialidad cuando con 2 días de diferencia nos hablan de más de 700 personas de diferencia? Eso no tiene ningún tipo de justificación. Y además, hubo unos traslados a estaciones de policía que son distintos a los traslados a CTP. Esos traslados a las estaciones de policía son sin acompañamiento del Ministerio Público y fueron 311. Entonces, 1.085 más 311, más de 1.300 detenciones de la policía en un poco más de una semana. En un poco más de una semana. Si eso no es un abuso, colegas, yo no sé entonces ustedes qué entienden por abuso. Pero es que aquí están diciendo que 1.300 personas que se estaban manifestando eran vándalas y que había que dirigirlas a un CTP o que había que llevárselas para ponerles un montón de comparendos. Entonces, varias preguntas. ¿Acaso el ejercicio de la manifestación pacífica justifica el procedimiento policivo y la imposición de sanciones? Porque esos 311 capturas, esas 311 traslados de policía que no tienen acompañamiento del Ministerio Público, pues significa que entonces los iban a multar o lo que sea. ¿Se hizo uso de los principios de legalidad, prevención, diferenciación, absoluta necesidad y proporcionalidad para estas acciones que se ejecutaron? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y lo primero que yo le quiero pedir, general Ruiz y secretario general Acevedo y administración municipal, es que tengan la humildad para reconocer los errores. Pero es que lo que ha visto la juventud en Colombia por parte de las autoridades es una absoluta arrogancia e incapacidad de reconocer errores. Y yo les digo una cosa, no había 1.300 vándalos en las calles. Eso no tiene ninguna justificación, ninguna. Tercero, ¿se garantizó la protección de la integridad física y mental de los jóvenes trasladados a estos lugares? Aquí, la primera persona que habló acá fue Sara Zuluaga. Sara hoy estaría privada de su libertad, si no es porque el profesor Santiago Tres Palacios, que también acá habló, que es uno de los mejores penalistas de la ciudad, tuvo la valentía, junto a otros colegas, de salir a defender a estos muchachos que fueron arbitrariamente capturados. Si no, allá estarían capturados. No estaría Sara en este debate. Estaría capturada como una criminal metida en una cárcel, mientras la justicia de este país se descongestiona y la puede sacar. Y hay pruebas contundentes de que Sara y sus amigos no estaban haciendo absolutamente nada. Y tenemos las grabaciones.
¿Y qué ha pasado con los policías que las capturaron de manera ilegal? ¿Qué ha pasado? Eso no es justificable. Eso no es justificable. Y a mí me dicen que es que yo soy un defensor de vándalos. No, muchas de esas personas, muchas personas que no hablaron incluso, son amigas mías. Y yo he marchado con esas personas en la calle. Y yo nunca en mi vida he tirado una bomba molotov a nadie. Y yo nunca en mi vida he violentado a nadie. Y yo nunca en mi vida he destruido ningún negocio. Yo he salido a manifestarme porque este gobierno es un gobierno indolente. Yo no soy un vándalo. Y las personas que aquí hablaron no son vándalas. Y son personas a las que la policía ha abusado sistemáticamente de sus derechos. No solamente impidiéndoles manifestarse, vulnerando su derecho a la manifestación pacífica, sino además degradándolas, tratándolas mal, violentándolas, usando lenguajes inapropiados. Muchas de esas personas han hablado de abusos sexuales. Y la solución, queridos colegas, no puede ser meter todo debajo de un tapete y hacer como que nada pasó. No, es que aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que la ONU ya ha dicho que aquí se están vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos. La comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Colombia porque somos una vergüenza en la manera en la que estamos garantizando la protesta pacífica. No la estamos garantizando. Y meter todas las cosas debajo de un tapete no va a ser la solución. Según nos indican la mayoría de las víctimas, aquí no hubo ni principios de legalidad, ni de prevención, ni de diferenciación, ni de nada de esto. Estaríamos entonces en presencia de detenciones arbitrarias, como la de Sara. Eso se llama falso positivo judicial, eso no tiene otro nombre. Así se llama. Captura ilegal, llamémoslo sin eufemismos. La mayoría de estos jóvenes que contactamos luego de salir de estos sitios salían con lesiones en sus cuerpos que según ellos eran causadas por los agentes de la policía. Y esto sin ningún lugar a dudas es un abuso desmedido de la fuerza. Estos agentes de la policía presuntamente atentaron contra los lineamientos internacionales y nacionales para la garantía del ejercicio de la protesta, y estos agentes además presuntamente violentaron la dignidad humana. Los manifestantes habrían sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes de estos sitios. Todo lo anterior, con el agravante de la ausencia del enfoque diferencial necesario en los operativos de intervención, donde incluso se tiene conocimiento de 2 casos de presunta violencia sexual presentada durante la primera semana de manifestaciones, que presuntamente se efectuaron durante estos traslados. ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién? ¿Quién responde por eso? Claro que rechazamos la violencia, venga de donde venga, pero es que mi tarea no es hacerle control político a los ciudadanos, mi tarea es hacerle control político al Estado, a la institucionalidad, a la policía, a las entidades de la alcaldía municipal, para que garanticen los derechos. Entonces, si aquí hay otros concejales que se quieren dedicar a hacerle control político a la ciudadanía, pues adelante, pero no les están pagando para eso, les están pagando es para que le hagan control político al Estado, representado en sus agentes, en la policía, en la fuerza pública, en la administración municipal, en la alcaldía de Medellín. Criminalización del derecho a la protesta. Como bien lo ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el derecho a participar en manifestaciones públicas trae consigo la presunción general de en favor de su ejercicio. Por lo que el accionar de la fuerza pública no debe estar dirigido a reprimir la protesta, justificándose en la recuperación del orden público, sino a garantizar los derechos de las personas que se están manifestando. Estos días hemos visto un actuar sistemático y desproporcionado de la fuerza pública dirigido a ejercer el poder punitivo para castigar a quienes legítimamente han salido a las calles a ejercer su derecho fundamental a manifestarse. Y en esta ciudad se presentaron varios casos, entre estos el de Sara y otros 3 jóvenes capturados en el poblado el 28 de abril, que fueron injustamente judicializados. Aquí la FLIP nos está diciendo que, yo no sé si escucharon, colegas, pero las vulneraciones contra la prensa no se registraban esos números pues desde la época de Pablo Escobar, básicamente. Como para que digamos que todo está bien, ¿no? Que todo está bien. Con todo lo anterior, ¿cómo pueden decirnos
que para esta administración municipal ha primado el diálogo y la negociación en cada estrategia operativa que se ha desplegado. En nuestra opinión, lo que hubo fue judicialización de personas inocentes que salen legítimamente a manifestarse y una administración que los trata como vándalos. Como vándalos. Yo voy a pedirle, señora presidenta, que me regale mis otros 10 minutos más que tengo como primera bancada citante, porque todavía me falta un poco más. Vamos a hablar de las intervenciones violentas de la fuerza pública en las manifestaciones y en las protestas. Miren este video, a la derecha. Esto es una casa en el sector del Bosque, cerca de Moravia, donde se tiró un gas lacrimógeno. Y los gases lacrimógenos, pues, no los tiran los manifestantes. No ha habido un uso de la fuerza diferenciado y progresivo. No se han tenido en cuenta el uso de la fuerza estatal como el último recurso aplicable. Y en cambio lo que se ve es operativos judiciales dirigidos a encerrar a los manifestantes en barrios como el Bosque y como Moravia. Hay que hablar con los vecinos de Moravia. Y ustedes tienen dos opciones. La primera es decir que toda la gente que vive en Moravia son unos vándalos delincuentes, que lo único que quieren es destruir la imagen de la fuerza pública, o hablar con cualquier moravita, cualquiera, que les va a decir que están mamados de los gases lacrimógenos que el ESMAD tira. Y el ESMAD, básicamente, haciéndoles una encerrona a los jóvenes. Yo hablé con el personero William Jeffer Vivas en una de esas encerronas que le hizo el ESMAD a manifestantes en Moravia. Y lo que nos decía el personero era, yo me tengo que retirar porque no tengo garantías para mis hombres. Y yo decía, pero, entonces la fuerza pública espanta a la personería, la gasea, y entonces le toca a los pobres pelados, sálvese quien pueda. Miren a ver cómo hacen. Y muchas gracias a los y las habitantes de Moravia que abren sus casas para permitir que estos pelados se puedan resguardar. Pues, porque es que si no los matan, sin personería, sin nadie que garantice los derechos humanos, viendo las capturas ilegales, viendo que hay más de 1.300 capturas por parte de la policía supuestamente en flagrancia. Déjenme decirles que esa fuerza pública a mí pues me causa pánico, general Ruiz, pánico. Esa fuerza pública no tiene el más mínimo interés de protegerme. Es que yo he marchado, general Ruiz. Yo he estado en esas manifestaciones. Y ahí no hay garantía de derechos por parte de la fuerza pública. Los videos lo demuestran. Es decir, ¿cómo es posible eso? Pues. Y estas agresiones han quedado registradas en los distintos live de la prensa alternativa, porque es que aquí ya le tocó a Aquí Noticias, y le tocó a Cofradía, y le tocó a Globo Enfoques, y le tocó a Le Cuento la U, y no, digamos, les tocó a ellos registrar lo que está pasando. Pues chupar gas todos los días, ser víctimas de capturas ilegales, como lo dijo Yurani Alzate, periodista de Morada Noticias, que a varios de ustedes, concejales del Centro Democrático, los ha entrevistado Yurani, y que ustedes saben que es una mujer que hace su tarea, que es una periodista que hace la tarea bien hecha. Y ven ustedes cómo la policía los captura. Entonces ustedes tienen dos opciones: decir que Yurani y Aquí Noticias y Cofradía son unos vándalos y delincuentes, o reconocer pues que no tienen garantías para ejercer su derecho a la prensa. Digamos, esas son las dos opciones que tienen. Aquí no hay lugar pues de tibiezas. Entonces estas agresiones han quedado registradas y se ha evidenciado un uso indiscriminado e irresponsable de las armas de menor letalidad que aporta el ESMAD, quienes sin aviso o mediación previa hacen uso de estas, ocasionando así daños contra la integridad física de estas personas, provocando lesiones graves en sus cuerpos y rostros. Y aunque era una observación del primer debate que realizamos sobre el abuso policial, aún no es clara la ruta definida en atención en salud. Yo no sé si salud sí está en el PMU, no está en el PMU, pero le tocó a los APHs reunirse entre ellos y construir colectivos que además también están siendo vulnerados por parte de la fuerza. ¿Qué tiene que hacer la fuerza pública en los lugares donde los APHs están atendiendo a los manifestantes que están siendo vulnerados? Y la revisión de elementos portados por el ESMAD. Vemos con mucha preocupación el uso de cápsulas de gas lacrimógenos vencidas o lijadas. Miren. Aquí tenemos, estos son gases lacrimógenos que utiliza el ESMAD con fechas vencidas, lijados para que no se les vean algunas de las fechas de vencimiento. Y hay videos
ayer el personero William Jeffer Vivas subió un video mostrando cómo el ESMAD increpa a la personería y no le permite revisar los implementos que están utilizando para la protesta pacífica. Señor general de la policía, ¿no le parece eso una irregularidad? Señores concejales y concejalas, colegas, ¿no les parece eso una irregularidad? Es que miren lo que están usando para cascar a los pelados. Les están tirando gases lacrimógenos vencidos. Gabriel, vos sos médico. ¿Qué puede hacer esto en la salud de una persona? Un gas lacrimógeno vencido. O sea, si eso es normal, pues apague y vámonos. Porque la normalidad en Colombia entonces es la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de quienes constitucionalmente están para protegernos. Entonces eso no tiene ninguna normalidad. Ataques contra la libertad de expresión y de prensa en contra de la labor de los APH. Ha habido un ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa durante las manifestaciones. Han recibido amenazas. Yurán y Alzate han recibido amenazas. Persecución, hostigación, obstrucción a la labor y hurto de sus equipos. La FLIP, ya en distintas ocasiones y aquí en este debate, han manifestado la preocupación que tienen al respecto de este asunto. Y además de esto, tampoco es cierto que la policía proteja al personal médico, como nos dijeron en las respuestas. Los equipos de misión médica han sido violentados de la misma manera. ¿Qué hablaron APHs? Gabriel, te vamos a pasar el teléfono para que los contactes. ¿A qué han hablado APHs? Han sido violentados de la misma manera. Han intervenido por parte de la fuerza pública de manera arbitraria a los puntos donde hay heridos. Han disparado indiscriminadamente cápsulas de gases lacrimógenos, algunos de ellos vencidos, y bombas aturdidoras contra los puntos de atención, y no han permitido que estos cumplan con su labor de dar atención primaria a las personas heridas durante las confrontaciones. Este es un ejemplo claro. La policía metiéndose con motos donde no deberían haber motos, donde hay, miren, o sea, miren a este muchacho, pues miren cómo reventaron a este muchacho, pues, digamos, hay sangre por todas partes, al lado de ese muchacho. ¿Qué hace la policía ahí? Miren esto no se soluciona engañando a la gente. Miren esta mentira de la alcaldía de Medellín. La Secretaría de la No Violencia nos dice en las respuestas del cuestionario del debate que la Mesa Técnica Interinstitucional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco de las movilizaciones sociales se instaló el 28 de abril. Eso lo dicen arriba, como ustedes pueden ver, subrayado en amarillo, que a partir del 28 de abril se instaló la Mesa Técnica Interinstitucional. Pero después de la presión de varios sectores de la sociedad civil, decidieron instalar la mesa realmente, como lo muestra el portal de la página web, más abajo de ese texto, el 13 de mayo. Entonces, ¿para qué dicen que la instalaron el 28 de abril si la instalaron en realidad el 13 de mayo? ¿No entiende uno? De verdad no lo entiende uno. No es con mentiras. Entonces, con estas incongruencias, diciendo por un lado que había 1083 traslados de centros de protección hasta el 7 de mayo y luego que no, que fueron 300 hasta el 9 de mayo. Y después diciendo que es que instalaron una mesa técnica para buscar personas desaparecidas el 28 de abril, cuando en realidad lo hicieron fue el 13 de mayo, pues con esas mentiras, señores de la administración, no vamos a lograr solucionar absolutamente nada. Y hay que rechazar la violencia, toda la violencia, todas las violencias. Y quiero ser enfático y claro en esto y espero que me escuchen todas las personas que están atentas a este debate. Durante las manifestaciones se presentaron afectaciones a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería, 4 veces vandalizada. Estaciones del Metroplus, la estación Universidad, eso nunca había pasado, jamás, ni en el peor tropel de la historia de la Universidad de Antioquia habían tocado el Metroplus o la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Al Jardín Botánico y saqueos a centros comerciales, y estos hechos tienen que ser rechazados y condenados. Los rechazo de manera contundente. Pero entonces yo sí les quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta, por ejemplo, a mi colega Sebastián López, que es la tercera bancada citante. Entonces, ¿para qué tenemos 2.886 cámaras en las 16 comunas y 5 corregimientos si no se ha logrado individualizar a una sola persona? Porque es que aquí nos han vendido pues el cuento de que la seguridad es tener una supercámara, pues que tenga reconocimiento facial y que te siga cuadra a cuadra. No tenemos una sola persona judicializada. ¡Una! No tenemos un solo policía sancionado
por las vulneraciones a los derechos humanos desde el 28 de abril hasta el día de hoy. No tenemos un policía y no tenemos un solo vándalo judicializado, con 2.886 cámaras, con un puesto de mando unificado, con Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. No tenemos un policía y un ciudadano judicializados. No hay pruebas contundentes contra ninguno de ellos. Entonces, pues dejemos de invertir plata, pendejamente, en cámaras que no están funcionando para nada de esto. Y entendamos de una vez por todas que lo que hay en la calle es un estallido social, de gente que está reclamando educación, de gente que está reclamando oportunidades, de gente que está reclamando renta básica, de gente que está reclamando que se les protejan sus derechos, de gente que está reclamando que no se le asesine, de gente que está reclamando que haya celeridad en los asesinatos a los líderes y lideresas sociales de este país, de gente que está exigiendo que no haya más masacres en Colombia, de gente que está exigiendo que no se vulneren los derechos humanos como se están vulnerando en este país. Y ustedes pueden seguir diciendo y metiendo toda la basura debajo del tapete. Y ustedes pueden seguir diciendo que esto es carreta y que todas las personas que están en la calle son unos vándalos. Pero es que aquí casi 40 personas vinieron a decir que se les están vulnerando sus derechos. Y son esas las personas a las que hay que escuchar en un debate como estos. Y por eso nos gastamos las primeras 3 horas y media de este debate escuchando el relato de las víctimas del abuso sistemático de la Policía Metropolitana de Medellín. Por eso, esas son las personas protagonistas de este debate. Por unos cuantos sujetos que infiltren las marchas a cometer actos vandálicos no podemos condenar a cientos de personas que salen a manifestarse de manera pacífica. No a la destrucción del Jardín Botánico, no a la destrucción del Metroplus, no a la destrucción de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, no al vandalismo, pero tampoco, rotundo, no a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. No. Reconózcanlo de una vez por todas, digan la verdad, acepten que se están equivocando. Humildad. Concejal. Yo me permito avisarle que faltan 4 minutos de la prórroga. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia, debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho. Conclusiones. La administración municipal tiene el deber constitucional y legal de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta y no puede excusarse diciendo que por tratarse de un asunto de orden público, las decisiones fueron tomadas a nivel nacional. No se laven las manos y no sean descarados. Ustedes no nos han dado un solo reporte de personas heridas. Los reportes que dan de personas trasladadas al CTP son incongruentes los unos con los otros. Hagan reportes y hagan pedagogía. No nos han dado una sola cifra oficial. No basta con lamentar lo sucedido, no basta, es que en los derechos de petición decían, en el cuestionario decían, lamentamos lo sucedido. No, ¿cómo así que lamentamos lo sucedido? La administración debe acompañar integralmente a las familias víctimas de estos jóvenes que han sido brutalmente agredidos. Segundo, es urgente la implementación del acuerdo final de paz en este país, sobre todo en el punto 2 referido a la participación política. Aquí no hay garantías para la protesta social, no las hay. Tercero, la violencia contra las mujeres, rechazada y condenada tiene que ser, tanto la que ejerce la fuerza pública como la que ejercen manifestantes. Cuarto, esto no es un ataque a la policía, esto es un llamado a que protejan la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y no hay ninguna justificación para que la policía por un lado se exceda y abuse de su poder y por otro lado no logre individualizar a la gran mayoría de quienes cometen actos delictivos. Se requiere una reforma policial ya, estructural, ya. Quinto, la Personería de Medellín en su ejercicio de recolección de testimonios de personas afectadas por el actuar abusivo de la fuerza pública no debe oficiar a la policía y procuraduría. Debería únicamente hacerlo a la procuraduría con el fin de que se priorice su intervención disciplinaria en estos casos y que haya control preferente. Sexto, invitamos al alcalde de Medellín a que en lugar de proponer planes que nacen desfinanciados, que vale 3 billones de pesos y no nos han presentado las fuentes de financiación, no nos han presentado aquí a este consejo el proyecto de acuerdo con el que quieren vender el patrimonio público para financiar su supuesto plan de choque, y en vez de decir que van a montar una comisión de la verdad, lo que deberían hacer es citar a la Policía Metropolitana que rinda cuentas. Eso lo pueden hacer ustedes de manera legal. Citen a la fuerza pública que rinde cuentas.
Aquí lo estamos haciendo desde el Consejo de la Ciudad. Yo quiero terminar solo con una reflexión. Colombia está atravesando por lo menos 6 grandes crisis. Y yo le voy a pedir, Presidenta, si me regala los últimos 3 minutos más. Colombia está atravesando 6 crisis al mismo tiempo. Colombia está atravesando una crisis social, una crisis económica, una crisis de salud pública, una crisis climática y ecológica, una crisis institucional. La gente no cree ni en el Consejo, ni en las asambleas, ni en el alcalde, ni en los gobernadores, ni en el presidente, ni en la Defensoría, ni en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en la Procuraduría, ni en la Fuerza Pública. La gente no cree en nadie. Hay una grave crisis institucional. Y hay una crisis educativa, porque llevamos más de un año con niños que no están estudiando, porque los que están en este evento con cartillas no están estudiando, seamos sinceros. La única forma de salir de estas 6 crisis al mismo tiempo, que es una gran crisis política, es reconociendo los errores, siendo humildes, no metiendo la mierda debajo del tapete, y perdónenme la expresión, sino reconociendo nuestros graves errores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos que la fuerza pública reconozca sus errores, sancione efectivamente a las personas que están abusando de su poder y que la administración municipal de una vez por todas se ponga a la 10 y entienda que esto no es solamente con el Twitter. Muchas gracias.